Nada en la vida de Mercedes Sosa fue exactamente como el público imaginó. Detrás de los aplausos, de los discos vendidos y de la fama mundial, existen decisiones dolorosas, amores intensos, pérdidas silenciosas y secretos que casi nunca fueron revelados. Este no es solo otro video sobre el éxito, es la historia del precio real de la fama, del coraje, del riesgo y de la entrega total. Prepárate para descubrir lo que sucedió lejos de los escenarios y por qué la vida de Mercedes Sosa cambió para siempre. Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, una ciudad del noroeste de Argentina marcada por profundos contrastes entre riqueza y pobreza, tradición y cambio, sombra y luz. Su infancia estuvo moldeada por la simplicidad de una familia humilde, pero al mismo tiempo rica en cultura, historia y sensibilidad. Desde los primeros años, la música estuvo presente de manera casi inevitable. Su padre, que tocaba la guitarra en sus ratos libres, y su madre, que cantaba en las fiestas familiares, formaron un entorno donde los sonidos y las melodías no eran solo entretenimiento, sino un lenguaje íntimo y vital de expresión. Mercedes creció escuchando cuentos populares, cantos indígenas y melodías folclóricas que resonaban por las montañas y llanuras de Tucumán, y fue en ese escenario donde su percepción musical comenzó a expandirse de manera intuitiva y profunda. Cada canción, cada historia cantada por vecinos o familiares llevaba consigo el peso de la memoria colectiva, de la lucha diaria por la supervivencia, de la celebración de la vida en medio de las dificultades. Desde muy joven, ella demostraba una sensibilidad fuera de lo común. Mientras otros niños corrían por los campos, Mercedes se detenía a escuchar los sonidos a su alrededor, absorbiendo cada matiz, cada emoción que los cantos populares transmitían. Su voz, aún tímida y vacilante, tenía una claridad inusual, y aunque desafinara en los años de infancia, llevaba una intensidad que impresionaba a quienes la escuchaban. No eran solo notas musicales, eran historias, eran vidas, eran los ecos de generaciones que encontraban en ella un canal para ser escuchados. La educación musical de Mercedes comenzó de forma informal, pero profundamente arraigada en la tradición de su pueblo. Aprendió a tocar la viola y a cantar escuchando, repitiendo y absorbiendo, más que estudiando partituras o técnicas formales. Las fiestas callejeras, las celebraciones de santos, las reuniones familiares y las ferias locales eran para ella verdaderas escuelas donde podía experimentar, imitar y crear. Cada melodía que surgía de su garganta estaba impregnada de emoción y de una comprensión intuitiva de lo que significaba comunicar sufrimiento, alegría, resistencia y amor. Creció en medio de historias de injusticia social, de explotación, de trabajadores rurales y campesinos luchando por dignidad, y esas historias se transformaron en alimento para su sensibilidad artística. Desde muy temprano, Mercedes comprendió que la música tenía un poder que trascendía el simple acto de cantar. Podía conectar a las personas, curar heridas, inspirar coraje y desafiar opresiones, incluso de manera silenciosa. Aún joven, Mercedes comenzó a presentarse en pequeñas radios locales y festivales comunitarios, donde su voz llamaba la atención no solo por su potencia, sino por su sinceridad y autenticidad. Su presencia en el escenario, aunque discreta, poseía un magnetismo silencioso. La forma en que se entregaba a las canciones revelaba una conexión visceral con lo que cantaba. No era solo interpretación, era vivencia, era memoria, era testimonio. Cada acorde resgueado, cada frase cantada, llevaba consigo el peso de su propia vida y de las vidas que observaba a su alrededor, transformando momentos simples en experiencias casi trascendentales. Poco a poco, Mercedes comenzó a percibir que su destino no sería solo ser una cantante de éxito. Sintió, aunque de manera intuitiva, que su voz podría convertirse en un vehículo de cambio, un instrumento para dar voz a quienes no tenían voz, para traducir dolores individuales y colectivos en música.
Las influencias musicales de sus primeros años eran diversas, pero todas profundamente conectadas con la identidad argentina y latinoamericana. Además de las canciones folclóricas locales, escuchaba tangos, cantos indígenas y tradiciones rituales que permeaban las regiones vecinas, absorbiendo ritmos, cadencias y formas de expresión que más tarde darían a su voz una profundidad única, imposible de replicar. Esos sonidos se entrelazaban en su memoria como hilos de una compleja red, creando una paleta emocional capaz de transmitir tristeza y esperanza, indignación y ternura, rebeldía y compasión, muchas veces en la misma frase. La práctica diaria, la escucha atenta y la capacidad de sentir la esencia de cada canción desde temprano permitieron que Mercedes desarrollara una voz versátil y sensible, capaz de adaptarse a diferentes estilos y contextos, sin perder la autenticidad que la definiría durante el resto de su carrera. Otro aspecto esencial de sus raíces fue la relación profunda con el entorno natural y social que la rodeaba. Tucumán, con sus paisajes montañosos, valles fértiles y comunidades diversas, proporcionó a Mercedes una fuente inagotable de inspiración. Las estaciones del año, los ritmos de la agricultura, el canto de los pájaros y el murmullo de los ríos fueron elementos que moldearon su sensibilidad auditiva y poética. Observaba a las personas trabajando, sufriendo, amando y celebrando, y transformaba esas experiencias en música antes incluso de comprender plenamente el poder simbólico de sus elecciones. Su percepción del mundo era intensamente sensorial y emocional, una combinación rara de empatía y técnica intuitiva que se convertiría en sello distintivo de su arte. Además, su infancia estuvo marcada por dificultades económicas que, paradójicamente, enriquecieron su formación emocional y artística. La privación material nunca pudo sofocar su imaginación ni su voluntad de cantar. Al contrario, parecía agudizar su percepción de la vida y de la injusticia, alimentando la vena social que más tarde definiría sus elecciones artísticas y políticas. Cada nota cantada llevaba consigo una autenticidad casi dolorosa, fruto de un profundo conocimiento del sufrimiento humano y de la dignidad contenida en resistir. Mercedes no cantaba solo para entretener, cantaba para transmitir verdades, incluso cuando nadie todavía la escuchaba. Poco a poco, su fama comenzó a emerger en las regiones vecinas. Participaciones en programas de radio y festivales locales demostraban que la combinación de técnica instintiva, sensibilidad profunda y compromiso emocional con cada canción era algo sumamente raro. Incluso en presentaciones modestas, era imposible no percibir que había algo extraordinario en esa niña, una capacidad de tocar el alma de los oyentes, de hacerlos sentir no solo la música, sino la vida en toda su complejidad. Su voz, aún tímida y vacilante, tenía una claridad inusual, y aunque desafinara en los años de infancia, llevaba una intensidad que impresionaba a quienes la escuchaban. No eran solo notas musicales, eran historias, eran vidas, eran los ecos de generaciones que encontraban en ella un canal para ser escuchados. La música de Mercedes podía conectar a las personas, curar heridas, inspirar coraje y desafiar opresiones incluso de manera silenciosa. Imposible comprender a Mercedes Sosa sin sumergirse en esos primeros años, sin sentir la intensidad de su infancia, la profundidad de sus observaciones y la complejidad emocional que la convertiría en una de las artistas más importantes e influyentes de América Latina. Esos primeros sonidos no eran solo música, eran semillas de resistencia, empatía y humanidad que germinarían a lo largo de toda su vida y resonarían mucho más allá de las fronteras de Argentina, tocando corazones y conciencias en cada rincón del mundo. La trayectoria de Mercedes Sosa durante su ascenso en el escenario musical argentino y latinoamericano estuvo marcada por conquistas extraordinarias, pero también por dilemas, tensiones internas y conflictos externos que pusieron a prueba cada fibra de su existencia.
En los años 1960, cuando Argentina vivía un periodo de efervescencia cultural mezclado con inestabilidad política, Mercedes comenzó a emerger de manera más visible, dejando de ser solo una voz de Tucumán y transformándose en un fenómeno que llevaba consigo la fuerza de toda una región, de toda una tradición folclórica que aún era muchas veces marginada por la élite cultural del país. Su voz, profunda, cálida, llena de matices emocionales que podían ir del susurro a la explosión, comenzó a conquistar espacios cada vez mayores, y su presencia en los escenarios era al mismo tiempo discreta y arrebatadora. Aquella niña que había crecido escuchando los cantos de las fiestas rurales, ahora se convertía en una intérprete de alcance nacional, capaz de traducir en música no solo historias individuales, sino dolores y esperanzas colectivas. Cada presentación suya cargaba una densidad emocional rara, pues en su desempeño no había solo técnica o virtuosismo, había experiencia, empatía y la fuerza silenciosa de alguien que sentía intensamente el mundo que la rodeaba. Fue en este contexto que Mercedes se acercó al movimiento de la nueva canción, un movimiento cultural y político que buscaba transformar la música folclórica en una herramienta de concientización social, mezclando ritmos tradicionales con letras de protesta y denuncia. Para Mercedes, adherirse a este movimiento no fue solo una elección artística, sino una necesidad ética y existencial. Reconoció en la nueva canción una oportunidad para dar voz a los silenciados, para cantar sobre injusticias sociales, desigualdad, opresión y esperanza, aunque estas decisiones la pusieran en ruta de colisión con poderes establecidos. Con cada canción elegida, con cada verso interpretado, Mercedes se comprometía no solo con la música, sino con la verdad histórica y social de su pueblo. Esta decisión trajo reconocimiento, pero también una carga de responsabilidad emocional que pocos podrían soportar. El ascenso, por lo tanto, no fue lineal ni suave. La fama emergía junto al miedo, la angustia y las dudas sobre hasta qué punto el arte podía ser realmente libre cuando el poder y la represión se hacían presentes de manera tan tangible. Mientras su carrera crecía, los conflictos comenzaron a manifestarse de formas más explícitas. El gobierno argentino de la época, especialmente durante los años previos a la dictadura militar de 1976, veía a los artistas comprometidos con el movimiento de protesta como amenazas. Mercedes Sosa, con su voz que denunciaba injusticias y su presencia que simbolizaba resistencia, se convirtió en blanco de censura y vigilancia. Cartas de amenaza, interrupciones de shows y presiones para alterar sus presentaciones se volvieron parte de su rutina. La conciencia de que cada paso podía ser monitoreado, cada canción examinada con desconfianza, creó un estado de tensión permanente que afectaba no solo su vida profesional, sino también su vida personal. Necesitaba equilibrar la integridad artística con la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil, una tensión que se reflejaba en sus elecciones, en su postura y en la intensidad con que se entregaba a cada música. El ascenso de Mercedes Sosa, por lo tanto, no fue solo una trayectoria de éxito, fue una trayectoria marcada por el riesgo, el coraje y la conciencia de que la voz podía ser tanto un instrumento de transformación como un arma apuntada contra ella misma. El exilio, que más tarde se volvería inevitable, comenzó a vislumbrarse en este periodo de crecientes conflictos. Mientras su música ganaba reconocimiento internacional, se sentía cada vez más aislada en su propio país. Las decisiones políticas y las repercusiones sociales de su arte creaban un ambiente de tensión constante. Era necesario huir para sobrevivir, pero huir significaba dejar atrás familiares, amigos y el suelo que había moldeado su identidad. Mercedes comenzó a comprender, dolorosamente, que la verdadera libertad artística muchas veces exigía sacrificios inconmensurables. Cada invitación internacional para cantar en festivales de resistencia o en tierras extranjeras era al mismo tiempo una oportunidad y una prueba de que el precio de la autenticidad podía ser demasiado alto. Esta dualidad, ascenso versus conflicto, victoria versus miedo, acompañó al artista en cada momento decisivo de la década de 1960 y principios de los años 1970, moldeando su carácter, su voz y la percepción que el mundo tendría de ella. En el plano interno, los conflictos también eran profundos y complejos. Mercedes no solo lidiaba con presiones externas,
cargaba consigo un sentido de responsabilidad inmenso, una necesidad casi obsesiva de honrar las historias que cantaba. Cada letra sobre sufrimiento campesino, injusticia social o esperanza reprimida era para ella una promesa silenciosa de que nadie sería olvidado. Esta carga emocional era intensa y solitaria. No había consejos fáciles, ni alivio. La artista se veía constantemente preguntándose si su música era suficiente, si la verdad que transmitía llegaba a donde debía, si el mundo escucharía lo que intentaba expresar. El ascenso artístico, por lo tanto, nunca se separó del conflicto interno. Cada reconocimiento, cada aplauso, llevaba consigo el recuerdo de que cada canción era también una responsabilidad y muchas veces un peso silencioso. Al mismo tiempo, su carrera comenzó a atraer colaboraciones y experiencias que la enriquecieron musicalmente, pero que también la confrontaron con dilemas éticos y emocionales. Colaborar con otros artistas, grabar álbumes que alcanzaban públicos más amplios, participar en festivales internacionales, todo esto expandía su alcance, pero también la enfrentaba con la necesidad de mantener su autenticidad frente a intereses comerciales y políticos. La tensión entre arte y mercado, entre verdad y popularidad, se convirtió en un elemento constante de su trayectoria. Mercedes aprendió, muchas veces a la fuerza, que el camino de la integridad rara vez es el más fácil o seguro. Sus decisiones siempre reflejaban un compromiso profundo con la esencia de su voz y con los valores que creía representar, aunque eso significara enfrentar críticas, ataques o exclusión de determinados círculos culturales o políticos. Al final de este periodo de ascenso y conflicto, Mercedes Sosa se había consolidado como una de las voces más importantes e influyentes de Argentina y de América Latina. Pero esta posición no era fruto solo del talento, sino del coraje, la perseverancia y una capacidad inútil de transformar sufrimiento y lucha en arte que tocaba profundamente los corazones de las personas. Cada paso dado en este periodo llevaba marcas de desafíos y sacrificios. La fama no era ligera, la música no era neutral y la artista no era inmune a las sombras que la acompañaban. El ascenso y el conflicto se volvieron inseparables en la vida de Mercedes Sosa, moldeando no solo su carrera, sino también su identidad, su humanidad y el legado que comenzaría a construir. Un legado que atravesaría fronteras, atravesaría décadas y seguiría inspirando generaciones con la fuerza de una voz que nació para resistir, emocionar y transformar. La vida de Mercedes Sosa no estuvo marcada solo por la intensidad de su voz o por la fuerza de sus convicciones políticas. También estuvo permeada por una complejidad emocional que pocos conocieron verdaderamente, especialmente en relación con los amores y secretos que llevaba consigo a lo largo de su vida. Desde temprano, Mercedes descubrió que entregarse a sentimientos profundos era simultáneamente fuente de inspiración y de dolor. La intensidad de su sensibilidad afectiva, que se reflejaba en cada nota cantada, hacía que sus relaciones fueran experiencias que trascendían la simple convivencia o el romanticismo convencional. Eran inmersiones casi existenciales en la emoción humana, encuentros que exigían entrega total, pero que también dejaban cicatrices invisibles. Amaba de manera intensa, casi consumidora, y cada pasión vivida llevaba consigo la conciencia de que no podía ser contenida, domesticada o comprendida completamente por el mundo que la rodeaba. El amor, para Mercedes, era tan visceral como la música que emanaba de su garganta. Podía elevar, iluminar y transformar, pero también dejar marcas profundas de soledad y vulnerabilidad. Pocos tuvieron acceso al lado íntimo de su vida amorosa, y muchos de esos detalles permanecieron ocultos o solo sugeridos en entrevistas y relatos de amigos cercanos. Sabemos que Mercedes experimentó relaciones que desafiaban convenciones, pasiones que iban más allá de la superficie y que exigían de su parte una entrega casi absoluta. Se enamoraba con la misma intensidad con la que abrazaba una canción. Sentía cada acorde, cada palabra, cada silencio, como si su propia vida dependiera de ello. Esta entrega completa, sin embargo, traía consigo la inevitabilidad del conflicto y del dolor.
Los amores intensos frecuentemente chocaban con las exigencias de su carrera, con las presiones políticas que la rodeaban y con la imposibilidad de estar plenamente presente en cada vínculo que creaba. El exilio, la fama y la constante exigencia de convertirse en un símbolo de resistencia artística y social creaban barreras que ninguna relación podía atravesar fácilmente. La intensidad de Mercedes Sosa no podía ser contenida, pero tampoco era completamente comprendida por quienes amaba, y esto generaba una tensión silenciosa que permeaba gran parte de su vida afectiva. Entre los secretos que la artista llevaba consigo estaban pasiones discretas, amores no correspondidos o imposibles, encuentros fugaces y vínculos que nunca pudieron revelarse públicamente. Mercedes sabía que exponer estas relaciones podría comprometer su imagen, su carrera o incluso la seguridad de las personas a su alrededor, especialmente considerando el clima de tensión política en el que vivió gran parte de su vida. Por eso, gran parte de su vida íntima permaneció protegida bajo un manto de discreción, misterio y silencio, pero la intensidad de esos sentimientos nunca dejó de traslucirse en su música. Cada canción de amor que interpretaba, cada frase llena de emoción, llevaba capas de experiencias personales no reveladas, haciendo que el público sintiera más de lo que escuchaba, percibiendo los dolores, las alegrías, los deseos y los conflictos que Mercedes vivía, muchas veces sin necesidad de decir una palabra. Además de las relaciones amorosas, Mercedes también nutría pasiones silenciosas y profundas por ideas, por causas y por el propio arte. Esa conexión emocional intensa con el trabajo que realizaba, con la música que interpretaba y con el público que la acompañaba, se mezclaba de manera intrincada con los vínculos afectivos, creando una vida emocional compleja y multifacética. Amar y ser amada, para ella, era siempre inseparable del compromiso con la música y con la verdad que transmitía en cada presentación. Esta complejidad hacía que algunas relaciones se interrumpieran o se mantuvieran a distancia, no por falta de deseo o sentimiento, sino por la conciencia de que la intensidad de su propia vida y de su carrera artística podía volver vulnerable y doloroso cualquier vínculo terrenal. Mercedes también experimentó el lado más solitario de la pasión, el amor no correspondido, la imposibilidad de conciliar deseos personales con responsabilidades colectivas y la necesidad de protegerse de desilusiones. Sabía que su imagen pública y su posición como ícono de resistencia cultural cargaban expectativas que muchas veces entraban en conflicto con su vida afectiva privada. La búsqueda de equilibrio entre la intimidad y el compromiso con el arte, entre el amor y la responsabilidad social, creaba un estado continuo de tensión emocional que marcó gran parte de su existencia. Este conflicto interno, aunque silencioso, se reflejaba en cada matiz de su voz, haciendo que sus interpretaciones fueran aún más intensas y veraces. El público quizá no conocía los detalles, pero sentía el peso de la experiencia humana que Mercedes cargaba y transmitía con cada acorde. Los secretos que rodeaban su vida amorosa no se limitaban solo a las relaciones afectivas directas, incluían también elecciones personales, deseos reprimidos, miedos silenciosos y decisiones para protegerse a sí misma o a quienes amaba. Mercedes comprendió desde temprano que la vulnerabilidad total podía ser un riesgo en un mundo marcado por inestabilidad política, presión social y exposición pública. Esta conciencia la hizo prudente, reservada, pero no menos apasionada. Encontró maneras de canalizar esas emociones en su arte, transformando el dolor, el amor y los secretos en canciones que tocaban profundamente el corazón de las personas. Cada interpretación llevaba una verdad íntima, una emoción no dicha, un fragmento de vida que permanecía oculto a los ojos del público, pero que confería a su voz una densidad y autenticidad que pocos artistas han logrado alcanzar. En última instancia, los amores y secretos de Mercedes Sosa revelan no solo la complejidad de su vida personal, sino también la profundidad de su humanidad y la intensidad con la que vivía cada experiencia.
muestran que la grandeza de su voz y de su carrera no surgió únicamente del talento musical o del coraje político, sino de una capacidad rara de sentir y entregarse por completo a todo lo que vivía. Su vida afectiva e íntima, cargada de pasiones intensas, elecciones difíciles y secretos bien guardados, moldearon a la mujer que se convirtió en un ícono de América Latina. Una artista cuya autenticidad emocional y artística continúa inspirando y emocionando a generaciones. El poder de la voz de Mercedes Sosa no se limitaba a la melodía o a la belleza sonora. Llevaba consigo una fuerza casi física, capaz de atravesar fronteras, romper silencios y despertar conciencias. Pero ese mismo poder tenía un precio que pocas personas podían comprender. Cada nota que salía de su garganta era fruto de disciplina, entrega y dolor. Cada interpretación exigía de ella no solo técnica, sino inmersión total emocional. Una exposición de sí misma que volvía al artista vulnerable y al mismo tiempo inolvidable. La voz de Mercedes era un puente entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo particular y lo universal. Y esa responsabilidad de cargar en sí misma las historias, los sufrimientos y las esperanzas de millones de personas pesaba sobre ella de manera constante. Cada aplauso recibido en un escenario, cada elogio en la prensa, cada reconocimiento internacional venía acompañado de la conciencia de que no cantaba solo para entretener, sino para representar voces silenciadas, y que en muchas ocasiones esas voces podían ser destruidas si ella fallaba o se rendía. Durante décadas, Mercedes Sosa enfrentó no solo los desafíos de una carrera artística, sino también los riesgos de una época marcada por la represión política, censura y persecución. Su arte, cargado de crítica social y resistencia, se convirtió en blanco de gobiernos autoritarios, y la fama de su voz era simultáneamente una bendición y una amenaza. Cada presentación pública podía ser observada, cada letra podía ser interpretada como subversiva, y cada paso en su trayectoria requería cautela y valentía. La presión de ser constantemente vigilada, de saber que su expresión artística podía traer consecuencias personales o políticas, añadía una capa invisible de tensión que se infiltraba en su vida cotidiana, convirtiendo cada elección artística también en un acto de riesgo y a veces de sacrificio silencioso. El precio de la voz, en este sentido, se medía no solo en esfuerzo físico o emocional, sino también en vigilancia constante, miedo latente y la necesidad de resiliencia frente a fuerzas externas que deseaban silenciar no solo al artista, sino el mensaje que transmitía. Más allá de las presiones externas, el costo emocional de la voz de Mercedes Sosa era inmenso a nivel personal. La entrega completa a cada canción, la intensidad con que vivía cada interpretación, hacía que los sentimientos del artista se mezclaran con las historias que contaba. El dolor ajeno se volvía parte de su propia vida, y la alegría y la esperanza que cargaban sus melodías exigían de ella un equilibrio delicado entre empatía y preservación personal. Había días en que cantar significaba enfrentar recuerdos dolorosos, revivir injusticias y cargar simbólicamente con el sufrimiento de comunidades enteras. La música, aunque bella y poderosa, no era una escapatoria para Mercedes. Era un espejo de la realidad, un canal de emociones tan profundas que muchas veces exigía de la cantante un nivel de vulnerabilidad que pocos artistas estaban dispuestos a soportar. La voz que encantaba e inspiraba también drenaba, agotaba y exigía renuncias silenciosas, transformando la vida personal de Mercedes en un ejercicio constante de resistencia emocional. El exilio forzado, que marcó la vida de Mercedes durante los años de la dictadura argentina, amplificó aún más este precio. La separación de su país, de la familia, de amigos y del suelo que había nutrido sus raíces afectivas y culturales, se convirtió en un peso constante. Y su voz, que antes se proyectaba con libertad, pasó a cargar la nostalgia, la añoranza y la urgencia de transmitir un mensaje que trascendiera fronteras. Cada concierto realizado en tierras extranjeras estaba impregnado de una mezcla de éxtasis y melancolía. La alegría de alcanzar nuevos públicos y continuar la lucha por la dignidad humana se mezclaba con la tristeza de no poder estar en casa, de no poder tocar directamente la realidad que inspiraba su música.
El precio de la voz, entonces, no era solo simbólico o artístico, era también físico, psicológico y existencial. Mercedes vivía en constante tensión entre la necesidad de expresarse plenamente y la conciencia de que esa expresión podía tener consecuencias devastadoras. Otro aspecto del precio de la voz está relacionado con la percepción pública y la construcción de la leyenda en torno a su figura. El público, muchas veces, veía solo la potencia, la belleza y la autenticidad de sus interpretaciones, pero desconocía los esfuerzos diarios, las renuncias y los conflictos internos que sustentaban esa imagen. Mercedes necesitaba mantener un equilibrio delicado entre lo que mostraba y lo que escondía, entre la fuerza transmitida en el escenario y la vulnerabilidad sentida tras bambalinas. Cada grabación, cada show, cada entrevista requería de ella no solo desempeño, sino capacidad de proteger su intimidad y preservar la autenticidad de su mensaje. Esta dualidad entre la imagen pública y la vida privada generaba un desgaste silencioso, un precio invisible que acompañaba al artista en cada etapa de su carrera y se reflejaba en momentos de extremo cansancio, introspección profunda y la constante necesidad de recargar sus fuerzas emocionales. La intensidad de la entrega artística de Mercedes Sosa se manifestaba en el cuerpo y en la voz de manera literal. Para cantar con la profundidad, claridad y emoción que caracterizaban sus interpretaciones, necesitaba disciplina rigurosa, cuidados constantes con la salud vocal y una atención minuciosa a los aspectos técnicos de la performance. El agotamiento provocado por largas giras, presentaciones consecutivas y viajes internacionales añadía una dimensión física al precio de su voz. Había una interdependencia entre cuerpo, mente y emoción que exigía atención constante, y cualquier desequilibrio podía comprometer no solo la calidad de su arte, sino también su propia salud. Incluso en los momentos de aparente ligereza y placer al cantar, había la conciencia silenciosa de que cada nota lograda era fruto de esfuerzo continuo, dedicación extrema y muchas veces de renuncia a comodidades personales y a la propia seguridad. En el plano emocional, la voz de Mercedes Sosa era también una forma de cargar memorias, dolores e historias colectivas que no podían ser olvidadas. Cada canción, ya fuera de amor, resistencia o esperanza, exigía de ella una inmersión profunda en la experiencia humana. Esa intensidad hizo que su arte fuera sentido no solo como música, sino como testimonio, como documento emocional de una época y de un pueblo. El público que escuchaba sus interpretaciones podía percibir esa densidad, incluso sin conocer todos los detalles de su vida, y era precisamente esa capacidad de transmitir verdad, dolor y belleza simultáneamente lo que consolidaba la voz de Mercedes Sosa como única, pero que también explicaba el alto precio que pagaba por ser verdadera e íntegra en cada entrega. A lo largo de su carrera, el precio de la voz de Mercedes Sosa se manifestó, por lo tanto, en múltiples dimensiones: el riesgo político, el desgaste emocional, la exigencia física, las renuncias personales, la soledad, los conflictos íntimos y la responsabilidad silenciosa de representar a un pueblo entero a través de su arte. Esta combinación de factores transformaba cada presentación en un acto de coraje, cada grabación en un compromiso y cada canción en una obra que cargaba mucho más que música. Cargaba humanidad, resistencia y verdad. Mercedes Sosa comprendió desde temprano que la grandeza de la voz no se limitaba a la interpretación técnica, sino que implicaba entrega total, vulnerabilidad y valentía, y que esa grandeza exigía sacrificios que pocos podrían comprender, pero que definieron su trayectoria y consolidaron su legado como una de las artistas más emblemáticas y poderosas de América Latina. El precio de la voz, por lo tanto, no se mide en fama, premios o reconocimiento, sino en intensidad vivida, en coraje silencioso y en capacidad de transformar dolor y emoción en arte que trasciende el tiempo. Mercedes Sosa pagó ese precio con conciencia, integridad y pasión, y fue justamente eso lo que hizo que su voz fuera inmortal, capaz de tocar corazones, atravesar generaciones y permanecer viva mucho tiempo después de su última presentación, como un recordatorio de que el arte verdadero siempre conlleva un costo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Los últimos años de Mercedes Sosa estuvieron marcados por un profundo proceso de reconciliación consigo misma, con su trayectoria y con los ecos del pasado que había cargado durante décadas.
Después de tantos años de lucha, de exilio, de enfrentamientos políticos y emocionales, y de una carrera que la colocó en la posición de símbolo de resistencia y voz de un pueblo entero, comenzó a buscar una especie de equilibrio interno, una paz que durante gran parte de su vida parecía siempre escaparse entre los dedos. Esta reconciliación no se limitaba a aspectos externos, como el regreso a Argentina tras años de ausencia forzada. Era, sobre todo, un viaje interior, un esfuerzo por integrar todas las capas de su experiencia. La niña que creció en Tucumán, la artista que descubrió su voz en la adversidad, la mujer que amó intensamente y sufrió por amores imposibles, y el ícono que llevaba sobre sí el peso de expectativas colectivas e individuales. Cada nota que surgía de su garganta en esta etapa de la vida no era solo música, sino un testimonio de madurez, reflexión y aceptación silenciosa de lo que fue, de lo que se perdió y de lo que aún podía alcanzarse. La música continuaba siendo el eje central de su existencia, pero los sentidos y motivaciones habían cambiado. En años anteriores, la voz de Mercedes había sido un arma de protesta, un instrumento de resistencia y denuncia social, y ahora, aunque aún llevaba esa fuerza, también se transformaba en una forma de sanación, introspección y conexión emocional profunda. Sus conciertos comenzaron a reflejar no solo la denuncia de las injusticias, sino la celebración de la vida en todas sus dimensiones. La alegría, la melancolía, la esperanza, el dolor y la reflexión sobre la finitud. La artista parecía comprender finalmente que la grandeza de su voz no residía únicamente en la potencia o en la capacidad de emocionar a multitudes, sino en la autenticidad de su entrega, en el valor de revelar vulnerabilidades, de tocar corazones y de transformar experiencias personales en experiencias universales. Esta madurez se reflejaba también en la elección del repertorio, en la interpretación de las canciones, en la sensibilidad con que cada nota era proyectada y en la manera en que creaba espacios de intimidad con el público, incluso ante grandes audiencias. Al mismo tiempo, los últimos años de Mercedes estuvieron marcados por confrontaciones inevitables con su propia mortalidad y con las limitaciones físicas que la edad imponía. Aunque su voz seguía siendo poderosa, ya no era la misma que atravesaba los escenarios en los años de ascenso. Había una fragilidad perceptible, una conciencia de la finitud y la necesidad de preservar no solo la calidad vocal, sino también la salud y el cuerpo que sustentaba al artista. Estas limitaciones físicas no disminuían su intensidad, al contrario, conferían aún más profundidad y emoción a las interpretaciones, creando una sensación de urgencia y sinceridad que hacía cada presentación memorable y cargada de significado. La conciencia de que cada momento podía ser el último reforzaba la entrega absoluta a cada canción, transformando su arte en un registro casi sagrado de experiencia humana, capaz de tocar profundamente a quienes la escuchaban. Esta etapa de reconciliación también incluyó relaciones personales, familiares y afectivas que habían sido tensionadas a lo largo de su vida. Mercedes buscó reconectarse con familiares distantes, amigos antiguos y colegas de profesión, restableciendo lazos que el tiempo, el exilio y las presiones externas habían debilitado. Había en este proceso una necesidad de reconciliarse con pérdidas, con errores percibidos y con momentos en que la intensidad de su carrera y su dedicación al arte habían entrado en conflicto con la vida personal. Cada gesto de reconciliación era silencioso, discreto, pero cargado de emoción y significado profundo. La artista parecía comprender que la madurez no consistía solo en logros y reconocimiento, sino en la capacidad de enfrentar el pasado, aceptar la propia humanidad y transformar cicatrices en aprendizaje y fuerza. En el plano artístico, Mercedes continuaba grabando, componiendo y presentándose, pero había un cambio sutil, aunque significativo, en la manera en que abordaba su arte. Las interpretaciones, antes marcadas por urgencia e intensidad casi combativa, ahora llevaban una serenidad que reflejaba años de experiencia, dolor, amor, lucha y aprendizaje. Cada canción de su etapa final parecía un diálogo con el tiempo, un acto de memoria y un intento de transmitir no solo historias colectivas, sino también reflexiones sobre la vida, el amor
y la finitud. Esta profundidad convirtió sus últimos años no solo en una continuación de su carrera, sino en un periodo de cristalización de su esencia artística, una etapa en la que la voz se transformaba en testimonio, legado y herencia emocional para futuras generaciones. La salud de Mercedes comenzó a deteriorarse de forma gradual, enfrentando enfermedades y limitaciones que requerían cuidados constantes, pausas en las giras y un ritmo más introspectivo. Aún así, incluso frente a estas adversidades, continuaba presentándose, grabando y dedicándose a la música con una admirable fuerza de voluntad. Había conciencia de que su arte trascendería su propia vida, pero también existía un apego silencioso a la posibilidad de seguir cantando, de tocar a las personas, de mantener viva la conexión con quienes la habían acompañado durante tantos años. El coraje de enfrentar estas limitaciones, de continuar incluso cuando el cuerpo ya no podía seguir el mismo ritmo, revela el carácter profundo de Mercedes. La verdadera entrega al arte no depende de la edad, la fama o la seguridad, sino de la integridad emocional, la pasión y la responsabilidad silenciosa que cada artista siente con respecto al mundo que representa. En sus últimos años, Mercedes también se dedicó a colaborar con artistas más jóvenes, transmitir conocimientos, experiencias y valores, consolidando su papel como mentora y referente artístico. Esta fase de orientación y compartir experiencias era por sí misma una forma de reconciliación con el pasado y una afirmación del legado que deseaba dejar. Al guiar e inspirar a otros músicos, Mercedes ampliaba la dimensión de su voz, no solo en términos sonoros, sino como fuerza de inspiración, resistencia, humanidad e integridad artística. Comprendió que su misión iba más allá de la interpretación y que el valor de su vida y de su arte se reflejaba también en lo que podía transmitirse, en las semillas que sembraba en nuevas voces, nuevos intérpretes y nuevos públicos. Por último, los últimos años de Mercedes Sosa fueron un periodo de reflexión, serenidad y aceptación de su propia trayectoria. Había enfrentado exilios, persecuciones, amores intensos, pérdidas profundas, conflictos internos y externos, y había sobrevivido a todo ello con dignidad, coraje y autenticidad. Su voz, que durante décadas cargó el peso de la historia, la injusticia y la esperanza de millones, ahora también llevaba la profundidad de la experiencia personal, la madurez emocional y la reconciliación con su propia humanidad. Cada presentación final, cada grabación tardía, cada momento de silencio frente a su público era un testimonio no solo de talento, sino de resistencia, sabiduría y entrega absoluta. Mercedes Sosa, en sus últimos años, demostró que el arte verdadero no se limita a la juventud o al vigor físico, sino a la capacidad de sentir profundamente, de reconciliarse consigo mismo y con el mundo, y de transformar cada experiencia, cada desafío y cada victoria en un legado inmortal, capaz de tocar corazones y atravesar generaciones mucho más allá del tiempo de su propia existencia. Mercedes Sosa dejó un legado que trasciende generaciones, fronteras e incluso la propia comprensión de lo que significa ser artista, resistir y emocionar. El legado de la cantante no se limita a la cantidad de álbumes grabados, premios conquistados o públicos que la aplaudieron, sino que está intrínsecamente ligado a la capacidad de su voz de convertirse en una extensión del alma colectiva de todo un pueblo. No solo interpretaba canciones, incorporaba historias, sufrimientos, esperanzas, rebeldías y alegrías de millones de personas que muchas veces nunca tuvieron oportunidad de hacerse escuchar. Este legado artístico y humano se construye de manera compleja, pues combina virtuosismo técnico, sensibilidad emocional, coraje político y compromiso social, haciendo que la obra de Mercedes Sosa sea única e intemporal. Cada nota que cantaba llevaba múltiples capas de significado, la experiencia individual, la memoria histórica y el grito colectivo de resistencias culturales y sociales. La fuerza de su arte residía precisamente en esta capacidad de fundir lo personal y lo colectivo, lo íntimo y lo universal,
transformando cada presentación en un evento cargado de densidad emocional y significado histórico. Pero el legado de Mercedes Sosa no se limita a lo que el público podía escuchar o percibir. Existe una dimensión de misterio que rodea su trayectoria y su obra, elementos que permanecen parcialmente ocultos, solo sugeridos en relatos de amigos cercanos, familiares o colaboradores. Pocos conocieron la profundidad de sus decisiones, sus dudas silenciosas, los dilemas éticos y personales que enfrentaba diariamente, la manera en que equilibraba su propia vulnerabilidad emocional con la necesidad de representar colectivamente la voz de un pueblo, es uno de los grandes misterios de su vida. Esta capacidad de permanecer íntegra, de enfrentar exilios, persecuciones y pérdidas personales sin comprometer jamás la verdad de su música, revela la existencia de fuerzas internas mucho mayores que cualquier reconocimiento externo pudiera medir. Mercedes Sosa construyó un legado que, aunque tangible en premios, registros y películas, sigue cargando una dimensión intangible, casi espiritual, que desafía la explicación racional. La universalidad de su obra también contribuye al misterio de su impacto. Aunque sus raíces están profundamente vinculadas a Argentina, a la tradición folclórica y a la política latinoamericana, la fuerza de su música superó barreras culturales y lingüísticas, conquistando oyentes en todos los rincones del planeta. Esta capacidad de atravesar fronteras no es solo resultado de técnica o talento, sino de una cualidad casi mística de su interpretación, la habilidad de transmitir emoción pura, de hacer que cada canción hablara simultáneamente de una historia individual y de un sentimiento universal. Lo que hace a Mercedes Sosa inolvidable es que su arte logra ser reconocible, verdadero e intenso, incluso para quienes no comprenden las palabras, demostrando que la música es un lenguaje que va más allá de lo racional y lo literal, capaz de tocar capas profundas de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el legado de Mercedes Sosa también transmite lecciones silenciosas sobre el coraje y el precio de la autenticidad. Su trayectoria demuestra que la grandeza artística y moral rara vez es compatible con facilidad o comodidad. Exige renuncias, sufrimiento y resiliencia. Enfrentó la censura, el exilio, la presión política, la pérdida de seres queridos, dilemas afectivos y limitaciones físicas, sin jamás abandonar su compromiso con la verdad de su arte. Esta combinación de coraje, integridad y sensibilidad convirtió cada interpretación en algo más que música, en una experiencia ética y emocional, capaz de provocar reflexión, empatía y movilización. El legado de Mercedes, por tanto, es al mismo tiempo estético y moral, una prueba de que el arte verdadero conlleva responsabilidad y poder transformador. La misterio que rodea a Mercedes Sosa también se manifiesta en la forma en que gestionaba su vida privada. A pesar de ser una figura pública, símbolo de resistencia e ícono mundial, preservaba aspectos íntimos de su existencia con una disciplina casi impenetrable. Pocos conocían detalles sobre su vida amorosa, sus momentos de duda, sus estrategias para enfrentar el cansancio y la soledad, o incluso las angustias que surgían al cargar tantas expectativas sobre sus hombros. Esta dimensión oculta de la artista agrega una capa de fascinación y reverencia a su figura, pues sugiere que su genialidad artística siempre estuvo vinculada a una vida interna intensa, compleja y cuidadosamente preservada. Parte del misterio de Mercedes Sosa reside precisamente en ese equilibrio entre la exposición artística total y la protección absoluta de la vida privada, entre la entrega completa al público y la conservación de una integridad personal infranqueable. Además, su legado sigue vivo en generaciones de músicos, activistas y oyentes que se inspiraron en su trayectoria. La influencia de Mercedes Sosa no se limita a la música folclórica o a la escena argentina. Impactó movimientos culturales, sociales y políticos en toda América Latina, enseñando que el arte puede ser simultáneamente bello, poderoso y comprometido.
Muchos artistas contemporáneos reconocen su influencia en la manera de abordar temas sociales, en la intensidad emocional de sus interpretaciones y en la conciencia del peso que cada expresión artística puede cargar. Su voz continúa siendo estudiada, analizada y celebrada, y aún décadas después de su fallecimiento, cada interpretación de sus canciones provoca la misma emoción, el mismo reflexión y muchas veces el mismo estremecimiento que provocaba cuando estaba viva. Sin embargo, tal vez el mayor misterio del legado de Mercedes Sosa sea que nunca puede explicarse completamente ni reducirse a cifras, fechas o logros. Su fuerza reside en lo que escapa a la racionalidad, la capacidad de tocar lo íntimo de cada oyente, de transmitir sentimientos profundos, de provocar cambios sutiles pero duraderos en el corazón y la mente de las personas. Es un legado que se siente más que se analiza, que se experimenta más que se explica. Cada interpretación suya sigue llevando capas de emoción, memorias históricas y verdades personales que desafían cualquier intento de comprensión total, reforzando la idea de que Mercedes Sosa no fue solo una cantante o una artista, sino una fuerza viva, casi etérea, que habitó el mundo durante décadas y dejó en él marcas que resisten el tiempo. La muerte de Mercedes, el 4 de octubre de 2009, no marcó el fin de su influencia. Al contrario, la hizo aún más presente en el imaginario colectivo. Su ausencia física reforzó el valor simbólico de su voz y de su trayectoria, convirtiendo cada registro, cada grabación, cada video o fotografía en reliquias cargadas de historia, emoción y significado. El misterio que rodea su vida se intensificó, pues el público se enfrenta ahora a la imposibilidad de escuchar la voz viva que transmitía dolor, esperanza, amor y resistencia con tal intensidad. Esta paradoja, presencia eterna en la memoria y ausencia física irremediable, es parte de lo que hace al legado de Mercedes Sosa tan fascinante y reverenciado. Existe de manera concreta y abstracta al mismo tiempo, como un hilo invisible que conecta el pasado, el presente y el futuro de la música, la cultura y la conciencia social. El legado y los misterios de Mercedes Sosa, por tanto, revelan a una artista que no solo dominó la música, sino que la transformó en instrumento de verdad, resistencia y trascendencia. Muestran que la grandeza de un ser humano no se mide únicamente por fama, premios o reconocimiento, sino por la capacidad de tocar vidas, portar memorias colectivas e individuales, e inspirar coraje, reflexión y transformación mucho más allá de su propia existencia. Mercedes Sosa construyó una obra que es eterna, no solo por la calidad de su arte, sino por el impacto silencioso, profundo y misterioso que continúa provocando en cada corazón que tiene la oportunidad de escucharla, sentir su presencia y reconocer, incluso sin darse cuenta, su dimensión. Después de conocer esta trayectoria, Mercedes Sosa deja de ser solo un ícono. El brillo tenía un precio, y fue alto. Detrás de la voz existía un ser humano con caídas, decisiones difíciles y cicatrices invisibles. ¿Esta historia cambió la manera en que ves a esta artista? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir descubriendo historias que casi nadie cuenta, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada suscripción ayuda a mantener viva la memoria de voces que marcaron al mundo.